Ahora, les propongo una cosa. Vamos a ver esta fuente trabajando sola. Es decir, solo la fuente osciladora, la parte de oscilación de la fuente, sin el circuito de control. Sin el circuito de control. Voy a abrir aquí. Entonces la tengo aquí el oscilador sin control. Mire pues. Mire pues. Aquí está la salida de los 110, aquí está la salida de los 16. Perfecto. Transformador, switch. Perfecto. Driver. Este driver no se puede quitar nunca porque el driver es parte de la oscilación. Ahorita vamos a distinguir bien cuáles son los elementos osciladores. Vamos con calma, no tengan afán. Despacio Despacio, que voy de afán. que estoy de afán. ¿Pero qué quitamos aquí? Ya posiblemente alguno de ustedes vio. Ah, falta el comparador de error. Aquí estaba el comparador de error. No está. Y falta el otro transistor que está ubicado por aquí, que es el B611, que estaría aquí en este punto, pero que no está. Lo quitamos. ¿Por qué? Porque esos elementos son de control. Son de control. Es decir, la fuente arranca solo con lo que tiene aquí. Y funciona. Y funciona. Esta fuente arranca solo con lo que tiene aquí y funciona. Entonces, esta fuente sin el circuito de control también trabaja. La voy a poner a funcionar, pero vamos a ver qué pasa, qué inconvenientes hay. Y le voy a poner aquí a los 110 voltios. Dele. Mire, ya va como por 150. Vea, 160, 180. Ya va como en 200. Porque no tiene control. Ya quemó el diodo de avalancha, todavía no. Sí, ya lo hubiera quemado. Lo que pasa es que aquí no lo tenemos puesto. Y como es Ahí, un circuito virtual, tenemos la oportunidad de darnos cuenta de todo lo que puede pasar virtualmente, o sea, sin que algo nos eche humo. en este momento, sí, Gildardo, en este momento el flyback está Exacto. echando candela por boca y nariz. Ah, sí, 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 está desbocada la O fuente, sea, está desbocada, sin, correcto. Bien, vamos a sin decirle al estragos. simulador que pare ahí porque ya más o menos el voltaje ya trata de estabilizar. Ya cuando va aplanando la línea aquí, ya el voltaje está tratando de estabilizar. Vamos a decirle que pare ahí. Listo. Vamos a ver a cuánto nos subió. ¿A cuánto nos subió? Nos subió hasta 317,8, 318 voltios. 318 voltios. Prácticamente hasta el mismo voltaje de entrada. Acuérdense que en la entrada tenemos 320 voltios. Esto, los 110 nos lo subió prácticamente a los mismos 300 de entrada. Vamos a ver los 16, ¿a cuánto los 16? Vamos a acercar esto aquí. Vea, en los 16 vamos a ver en cuánto quedó. Los 16 quedaron en 47 voltios. Muy bien. ¿Y esto para qué lo estoy haciendo? Porque esto es aprendizaje. Miren ustedes lo que está pasando. Primero, si yo digo, la fuente no me oscila, no me oscila, yo debo o no me arranca, yo debo buscar primero en los elementos que son netamente el arranque de la fuente. ¿Cuáles son los elementos de arranque de la fuente? Primero, las resistencias de arranque. Si alguna de estas se abre, si alguna de estas se abre de este camino, R624, R622, R621, R620, si alguna se abre, no me arranca la fuente. No hay oscilación. Ahora, si el B612, si el B612 no arranca, digo, no trabaja, tampoco habrá oscilación. ¿Por qué? Porque el B612 es parte indispensable para la oscilación. Es decir, yo aquí en este momento tengo lo mínimo necesario en el lado primario, lo mínimo necesario para que la fuente trabaje.
El B612 es parte de la oscilación, igual que el switch. Sin ellos no hay oscilación. Ahora, el C615 y la R613 son parte importantísima, son claves. Lo mismo que la R615. Estos tres elementos, igual que las resistencias de arranque, son parte clave en el circuito de oscilación. En el circuito de oscilación. Ya vamos a ir profundizando en cada uno de ellos. Ahora, segundo aprendizaje que podemos tener, o quizás más que segundo, tercero podría ser cuando esta fuente no tiene control. Se desboca, pero vamos a ver qué pasaría en la realidad. En la realidad, ¿qué pasaría si esta fuente no tuviera control? Ese control, por ejemplo, se da por ese desboque, se da, por ejemplo, porque el comparador de error se dañó o porque el optoacople se abrió o porque el mensajero, el amplificador de la tensión del optoacople se abrió, el B611, el transistor que no está en este momento. ¿Cuáles son las consecuencias además de que se desboque la fuente? La fuente se desboca en el término de unos milisegundos, pero no va a alcanzar a llegar hasta allá antes de provocar daños. ¿Por qué? Vamos a abrir aquí otro panel y vamos a ver el voltaje base emisor del switch. ¿Se acuerdan que ahorita el voltaje base emisor del switch llegaba hasta menos 5 voltios? Hasta menos 5 voltios. Cuando el switch no conducía, iba hasta menos 5 voltios. Vamos a ver aquí a cuánto nos da. Aquí no necesitamos ampliar estas ondas porque en esta franja vamos viendo, en la parte inferior de esta franja, vamos viendo que el voltaje baja a menos 14 voltios. O sea que si está en menos 14, por aquí estaba en menos 12, en menos 12 o en menos 13, por aquí venía en menos 12, ya cuando estaba por aquí en menos 12. Y les voy a mostrar una cosa. El transistor de esta fuente es el KSC5027. KSC5027. La hoja de datos del KSC5027, vamos a descargarla en un momentico. Muy bien, aquí está el transistorcito que tenemos allá funcionando. Dice alto voltaje, alta confiabilidad, alta velocidad. Y mire los rangos máximos absolutos. ¿Qué significa? Que si se pasa de aquí, se daña. Pues bien, vamos a ver lo máximo que aguanta entre emisor y base cuando el transistor no conduce. Este. Voltaje base emisor cuando el transistor no conduce. Este. Lo máximo que aguanta, ¿cuánto es? 7 voltios. 7 voltios. 7 voltios. Ya eso lo habíamos visto nosotros cuando estábamos examinando eso. ¿Y cuánto tenemos aquí? Ya vamos en menos 14 voltios. Quiere decir que esta fuente, antes de llegar a 380, podría estar por aquí alrededor de menos 11 voltios. Ya el transistor se dañaría. Y en ese momento, ¿cuánto iríamos en la fuente? Iríamos en 243 voltios. Vea, con solo haber llegado a menos de 240 voltios, ya el transistor switch se hubiera dañado. ¿Me hago entender? La fuente no, es decir, ustedes o yo conectamos este televisor y está desbocado, es decir, no tiene control, y antes de un parpadeo, el transistor simplemente hace y se quema el fusible. Y dice uno, ¡ay! Y va a mirar y el transistor malo. Cuando el transistor se daña solamente con conectar, póngale la firma que el circuito está desbocado. Se dañó
el switch, muy posiblemente dañó el driver, que es este, el B612. ¿Por qué? Porque el switch se pone en corto. Y entonces pasa todo el voltaje de aquí, también pasa acá y daña estos dos. Y solamente fue con conectar. Y de pronto, si alcanzó a subir el voltaje y a prender el televisor, me da un salto de alta o más duro en el flyback. Ya sabemos entonces cuál es la consecuencia de un circuito sin control. Sin control. ¿La fuente oscila? Sí oscila. ¿Hay alguna pregunta hasta ahí? A ver, vamos a ver. Bueno, estoy leyendo la pregunta de Gildardo. Bueno, sí, lo podemos hacer, Gildardo. Tal vez no detallado en este momento, pero para cuando quede, sí se podría, porque el simulador nos da esos voltajes. Y como les digo, ustedes mismos podrían descargar el simulador y Está en la página. el simulador ya está en la página Ya para lo, que lo ya descarguen. lo colgué en la página, en el área de Y descargas. yo les subo una librería de transistores bastante más completa de la que trae por defecto el programa, de modo que van a tener este transistor y otros muchos más para que les quede exacta. Y también les mando el archivo de esta fuente concreta para que lo abran y lo simulen. Muy bien. Ahora, Gustavo dice, entonces, ¿a qué se debe que la fuente no arranque por voltajes secundarios intermitentes y piloto frontal intermitente? A ver, cuando hay hipoelectrónico, ese hipo podría darse por algo distinto de lo que estamos mirando en este momento, es decir, no exceso, sino falta, corto. Cuando la fuente detecta un corto, podría inhibirse y tener hipo, tener hipo. Habría que ver si la fuente logra hacerlo, porque no siempre en este caso esta fuente no tiene configurado, esta fuente china no tiene, no trae el circuito protector de sobrecorriente, no lo trae. El circuito protector de sobrecorriente, lo vimos en las últimas anteriores a esta, dice se basa en una resistencia de bajo valor, buen bateaje y está en el camino del switch. Quienes estuvieron desde el comienzo de la clase se dieron cuenta de que yo borré una resistencita de punto 1 que tenía yo, pero el plano no la trae. Muy bien. Entonces, por ahora, diremos eso, Gustavo, en el momento apropiado miraremos ese comportamiento del hipoelectrónico, pero ese ya no se debe a sobrevoltaje, sino a sobrecorriente. Muy bien. Si el optoacople está malo, también da hipo. Sí, Octavio, un saludo, amigo Octavio, pero no en este caso, no en este caso. En el caso de esta fuente china, En el caso de esta fuente china, si el optoacople está abierto, Octavio y compañeros, el switch se estalla y se daña el driver, como mínimo, como mínimo. Depende, profe, de lo malo que esté o De lo malo que esté, ¿qué? el octoacople. Si el autoacople está abierto, porque es que el autoacople podría estar en corto y eso es otro daño. Y también está malo, pero es otro daño. Si el autoacople está en corto entre colector y emisor, o sea, pines 3, 4, la fuente no arranca. Ya enseguida lo vamos a simular, lo vamos a simular. Pero si el autoacople está abierto, esta fuente se desboca y daña. Si usted tiene una fuente que tenga otros circuitos de protección adicionales o que sea integrada, es decir, que tenga, por ejemplo, un TA1507, un MC44608, esos
integrados tienen internamente circuitos que están en la periferia. También hemos hablado de aquellos vigilantes que se encuentran en la periferia, por si al vigilante principal, que es el comparador de error, si al vigilante principal, que es el comparador de error, se le escapa, aquí está la fuente panorámica toda en dibujo, aquí está el comparador de error, si a este se le escapa el dominio de la fuente a través de su mensajero, en muchas fuentes hay un policía que está 2 cuadras más allá por si el ladrón salió corriendo y entonces él lo detiene. ¿Quién es ese? El protector, pero esta fuente no lo trae, no lo trae. Miren que aquí no trae, en esta línea, no trae la resistencia que sería la resistencia protectora de sobrecorriente. Entonces esta fuente es muy básica, pero tenemos dos motivos importantes para empezar con ella. Primero, como es discreta, nos da papaya para ver cosa por cosa. Segundo, es una fuente muy común en televisores chinos. Entonces no solamente nos da papaya, sino que nos da la comida, La lana. nos da la lana. Entonces, esos son dos motivos para empezar con ella. ¿Con qué nombre viene el simulador? El simulador se llama LT Spice 4. Para descargar el LT Spice, como es gratuito, lo pueden descargar de la página del fabricante, que es Linear Technologies, LT, y lo pueden descargar con ese nombre. Pues de la página está en el área de descargas. En la página está en el área de descargas. ¿Se llama así? Vamos a volver a la fuente china, pero el primer, la fuente completa, mejor dicho. La fuente completa. Entonces, esta es la fuente completa. Listo. Esta fuente, en este momento, hay una pregunta que no quisiera dejar en el aire acerca del corto en el optoacople. Y miremos que no es lo mismo. No es lo mismo. Y esto vale para cualquier fuente. No es lo mismo corto en el optoacople en el primario que corto en el optoacople en el secundario. Hablo de primario cuando hablo del diodo LED. Hablo de secundario cuando hablo de los pines 3-4, o sea, el fototransistor. Miremos los pines 3-4 en corto. Entonces voy a poner un corto aquí. F3. Aquí le pongo un corto. Y voy a poner a simular la fuente. Y vamos a ver qué pasa en los 110 voltios. Mire el voltaje. De para abajo. La fuente intenta arrancar, pero ¿cuánto dio en los 110 voltios? Dio 3 voltios y se cayó. Mírenla, vamos en 70 milisegundos. Tiempo en el cual ya la fuente estaba completamente activada. ¿Cuánto tenemos aquí? 2,7 voltios. ¿Por qué? Porque el optoacople está en corto, entre pines 3-4. El optoacople entre pines 3-4 en corto es equivalente a como si el transistor de control no dejara arrancar la fuente, el comparador de error, no dejara arrancar la fuente. Estuviera diciendo a toda hora, no, no, todavía no, 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 y se queda en no. Ese corto allí es, vamos a acercarla un poquito, estamos el corto aquí. Ese corto lo voy a quitar. Bueno, entonces, vamos observando paulatinamente diferentes aspectos de la fuente. No la hemos cogido en orden todavía para decir, primero hace esto, segundo hace aquello. No, estamos analizando cosas y nos vamos poniendo paulatinamente en confianza, digámoslo así, con la fuente.
Entonces la vamos como conociendo desde el punto de vista analítico, poco a poco, sin afán, aunque nos gastemos esta y la próxima clase en analizarla bien, porque lo importante es que de esta visión quedemos lo más duchos posible en ver ciertas cosas. Bueno, Profe, yo tengo un aporte, a ver, cuando se manipula como en estos casos el circuito de control, usted antes le hacía preguntas al circuito, ahora se lo hace al simulador, bueno, no traga tanto humo con la, con la soldadura. sí, sí, sí. Entonces, yo he tenido para mí, pues no sé, que cuando hay alguna lectura de voltaje, bien sea momentánea o permanente, bien sea un voltaje alto o bajito en la fuente, lo último que hay que buscar en la falla del aparato es el transistor regulador y el circuito oscilador. Tiene razón. Lo que acaba de decir Freddy es así. Si yo tengo voltaje siquiera por un momento en la fuente, no voy a acusar al switch, o por lo menos no De entrada. de entrada. Y sería muy remoto el caso, pues, que el switch estuviera malo, habiendo voltajes en el primer instante. Eso es cierto, eso es cierto. Vamos a ver la observación que acaba de hacer un compañero. Dice, al colocarse en corto el Zener y el comparador, la fuente también no se desbocaría. Jimmy, depende de donde se esté haciendo el corto. Y usted me da pie para empatar estos daños que le estamos haciendo a la fuente. Quito el 1, 2, 3 y 4. Quito los cortos, dejo la fuente como estaba. Y me da pie para hacer el corto que les decía yo que no era lo mismo. Cuando digo corto en el LED, en el LED. Entonces, ojo Gilardo, como no es otro color, mire donde voy a pintar el corto, en paralelo con el diodo LED. Aquí, ahí, ahí está pintadito. Mire Gildardo y mire compañero Mondragón, eh, sí, el autoacople es muy crítico. Eh, Jimmy, mire el corto en pines 1, 2 del optoacople. Ahí va para arriba. Mire, ahí sí se da, Jimmy, la situación que usted dice. Fuente desbocada. Fuente desbocada. En este lugar, y compañeros. Entonces, por eso les decía ahora, no es lo mismo corto entre pines 3, 4, o sea, el transistor del optoacople, que corto en pines 1, 2. O abierto en pines 1, 2. O abierto en pines 3, 4. Entonces, como eso se va volviendo un trabalenguas, entonces dice por ahí el amigo Oscar, un momentico, a ver, espéreme a ver, un momentico, a cómo es la cosa. Entonces le digo yo, no, tranquilo. Simplemente, si el optoacople no funciona, es decir, no actúa. ¿Cuándo no actúa? Cuando el LED está en corto, cuando el LED está abierto o cuando el transistor está abierto. Y cuando el transistor está en corto no actúa. Sí actúa. Actúa tanto que no deja arrancar la fuente. Entonces lo que hay que pensar es eso. Lo que hay que pensar es eso. Mire, y ahí llegamos a 320 voltios. Ahora, paramos aquí, devuelvo el corto. Ahora, mire otra cosa que haría que esta fuente se desbocara. Abro aquí. Mire que desconecté el LED. Ahí estoy diciendo, ¿el autoacople actúa o no actúa? Ya el autoacople no actúa. No actúa.
a no ser que estuviera en corto en el lado del secundario de los pines 3-4. Ahí sí ya esa manda sobre todas. Mire que aquí también se desboca. Ahí va para arriba. Ahí va para arriba. Mientras tanto, miremosle lo que dice aquí el compañero. Bien. Ya primero Gildardo y enseguida Octavio. Vea la que ahí va para arriba. Y se desbocó, pues, porque ¿para qué le vamos a perder más tiempo? Paro. Hago lo mismo aquí. Le quito aquí este y vuelvo a restituir el anterior. Es la misma cosa. Desconectar el autoacople en el primario, desconectar en el secundario, es lo mismo, Como ¿cierto? si no lo tuviera. Exacto, es como si no lo tuviera. Entonces eso es bobada, pues, a simularla ahí. Es bobada simular. Bueno, entonces el autoacople es crítico, es crítico, es crítico. Y dice, pregunta Gildardo, ¿qué es lo típico que le sucede al autoacople? O que se abra o que se ponga en corto. El LED, si el LED se pone en corto o se abre, es lo mismo. Y si el fototransistor se abre, se incluye con el daño del LED. Pero si se pone en corto, no deja arrancar la fuente. Entonces, los daños del autoacople en una fuente cualquiera son o la fuente se desboca o la fuente se queda bajita, incluso casi cero o cero. Porque un autoacople puede tener fugas entre pines 3-4. Al tener fugas, no deja levantar la fuente lo suficiente, pero tampoco la deja en cero. Entonces hay que mirar el autoacople. Ahora, la pregunta de Octavio. ¿Qué pasa con los circuitos de protección que no entran a trabajar cuando se desboca la fuente? Bien, es que esta fuente no trae, no trae circuitos de protección para ese menester. No trae circuito de protección de sobrevoltaje. Si yo dijera, hombre, esta fuente, después de cierto valor, le ponen un diodo Zener a los 110 y si ese Zener conduce, me activa un autoacople y ese autoacople inmediatamente me prende el transistor B612 y ese transistor me apaga el switch. Ah, eso sería una maravilla, pero no existe, no existe. En este diseño no existe. Este diseño es un diseño muy básico desde el punto de vista de protecciones, de protecciones. Aquí les voy a mostrar, aquí en este circuito, hay un, un par de elementos o un trío de elementos, estos tres, BD618, BD619 y R623, que son como un intento de hacer algo por sobrevoltaje, pero no lo hace, no lo logra. De hecho, hay fuentes que ni siquiera traen esos tres elementos y funcionan igual. Y funcionan igual. Si ustedes ven una fuente de estas y no trae estos tres elementos, esa fuente funciona igual. Y vamos a comprobarlo. Le voy a quitar el diodo Zener de la mitad. El diodo Zener de la mitad. Vamos a señalar primero a dónde está en el dibujo original. En el dibujo original. Mírenla aquí. Mírenla aquí los tres elementos. Véanlos. Estos tres elementos. Si yo quito el diodo de la mitad, pues naturalmente que dejo ahí un hueco donde no hay cómo llegar de un lado al otro. Entonces estoy abriendo el circuito. Ese circuito, de alguna manera, está midiendo el exceso de tensión en el vías para, en caso de que pase el umbral de este diodo Zener, mandárselo al
driver para que el driver apague al switch. Sin embargo, vamos a ver si esta fuente, ¿qué le pasa? Sin ese diodo, si se desboca o se cae o simplemente funciona igual. Ajá, igual. Da igual, da igual. Ese es el único remedio y, como les digo, en algunas fuentes no lo trae. ¿Por qué? Porque es un circuito de demasiada poca incidencia en el comportamiento real de la fuente y no incide realmente de una manera decisiva. Entonces, algunos se lo ahorran, algunos chinos se lo ahorran, otros no. Bueno, ahí está, 110 voltios, 110, 111.9, que es lo que habíamos dicho ahora que... Ahora, el ajuste de este potenciómetro es... El ajuste de este potenciómetro es el que me da la posibilidad de hacer más alta o más bajita esta fuente. Si yo este potenciómetro lo desplazo, y aquí, como es un potenciómetro de 2K, lo tengo en el 95% hacia un lado para que me dé 111 voltios. Lo voy a poner en el 96%. Acuérdense que me está dando, lo voy a poner en el 96%. Miren que está dando 111.9 y con solo mover ese autoacople, miren lo que va a pasar en la simulación. Bien, ya ahí parémosla, que ya esa llegó al descanso y vamos a ver qué pasa aquí. 111.57. A ver, es que la tengo aquí. Los dos al mismo. 111.57 voltios. ¿Qué significa? Que casi no se notó. Entonces vamos a ponerle en el punto 99. Punto 99% de esa resistencia de 2K. Debe bajar pues. Yo espero. Ahí llegó. Y vamos a ver. 110, vean. 110.55. Se ajustó un poquito. ¿Cierto? Quedó la resistencia en un borde. ¿Y por qué? Sí, ¿por qué esa resistencia en un borde para 110 voltios? Porque esta misma fuente la traen televisores de 29 pulgadas. Y entonces, esos televisores trabajan con 130 voltios. ¿Y cómo se hace para ajustar a los 130? Moviendo el potenciómetro. Entonces, si en vez de punto 99 yo le pongo aquí, eh, vamos a ver si me descacho. 10. No, punto 7, el 70%. Vamos a ver qué pasa con el 70%. Eso, punto 7. Ahí es lo mismo que decir 0.7 y punto 7. Bueno, ahí va. Ya va más de 120. Va subiendo. Vamos a ver a cuánto llegó. Ya está en 120.9. Entonces pongámosle en punto 5. Y ahí nos daría aproximadamente, pongámosle en punto 4. Y ahí nos daría aproximadamente los 130 voltios. O sea que el reóstato más o menos en la mitad es para los 130 voltios. Bueno, Esto que está haciendo usted aquí es lo que se hizo con el bombillo, el transistor, que sí, iluminara sí, más o sí, sí, menos, sí, 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 variando sí. el valor de la resistencia. Sí, 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 correcto. Bueno, ahí ya llegó, entonces vamos a ver cuánto. 130 más o menos, un poquito más. Está en 134 voltios, vea, 134 voltios, solamente moviendo el potenciómetro, entonces ya, bueno, eso significa, para este caso,
que todos estos ajustes son posibles de mirar en, en una simulación y aprender de antemano, cuando uno se sienta con calma y con gusto a mirar el comportamiento de estos elementos, entonces puede aprender muchas cosas para estar como bien cuchilla cuando de reparar se trate.